Ticket.ar, punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto, participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, Constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Cursucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Cursucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10.
43 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 96%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de
tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo frente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo de clavo. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero morir a tu lado. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo frente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo de clavo. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero
morir a tu lado. Oh, oh. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo frente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo esclavos. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero morir a tu lado. Oh, oh. Morir a tu lado. Oh, oh. No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar. La historia típica y en un irracional impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección. Me hace tanto mal tu humor errático, te sigo sin pensar. En automático, si doy un paso más, ya no lograré volver. No sé cómo retroceder una y otra vez. Tengo que luchar conmigo. Vivo en peligro y otra vez corro por la línea de fuego. Me besas y caigo en tu juego. Peligro de caer en tu voz, estoy perdido. No escucho a mi sexto sentido. Oh, oh, usas contra mí tu voz hipnótica, de nuevo voy a ti. No tiene lógica, no sé. El gobierno inició el proceso de licitación de la hidrovía. El Ejecutivo Nacional lanzó la convocatoria de la licitación para la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná, proceso que estará abierto hasta el 29 de enero del año próximo y que propone la privatización por 30 años del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal. Desde el sector privado destacaron la iniciativa, pero estarían trabajando en la inclusión de algunos cambios en el pliego oficial. Maquinaria agrícola esperarán un repunte en 2025 tras un año difícil. Luego de un mal año para la comercialización de maquinarias agrícolas, el sector tiene expectativas de una mejora en las ventas del próximo año en ejecutivo. Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola aseguraron que la falta de créditos y los menores precios de los granos, afectaron el volumen de negocios a nivel local, mientras que la fuerte carga tributaria perjudicó drásticamente a la competitividad a nivel internacional. Balance ganadero, situación y perspectivas para la producción y el comercio de carne vacuna. Referentes del IPCBA analizan lo que está sucediendo con el sector de ganados y carnes, resaltan los beneficios de la estabilidad económica y se esperanzan con una reacción del consumo interno que se reflejaría en los próximos meses en los precios de la hacienda. Además, comentan cómo está el mercado internacional de la carne vacuna y cuál es el nivel de competitividad para la inserción del producto en los diferentes mercados. Empezamos hablando de la maquinaria agrícola, un año muy difícil en cuanto a las ventas, sin embargo tienen esperanzas en el sector, principalmente lo que es maquinaria de origen local, de origen nacional, de que en 2025 haya un repunte en las ventas. Escuchamos a Enrique Bertínez, el presidente de CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Y la verdad que, bueno, vamos a terminar un año no muy bueno,
Para algunos productos se reactivó un poquito más, llámese esos productos que, por ejemplo, que suplantaron el control de maleza de agroquímicos, es un trabajo muy caro, entonces a lo mejor una rastra de diamante viene a suplantar ese tipo de costo y bueno, se vendieron bastante rastras diamante, funciona muy bien y bueno, para otros productos que no eran de la época de mitad de año como las tolvas, bueno, van a tener que esperar hasta marzo para poder hacer negocios de tolvas. Entonces, bueno, en términos generales te diría que es un año no muy bueno y bueno, con expectativa de que mejore. Por suerte el agua acompaña y para nosotros el agua es fundamental. Y los factores que hicieron que este 2024 no sea un año de los mejores, ¿por dónde pasan? ¿Por la falta de crédito, por los números ajustados del productor, por años de arrastre? ¿Por dónde viene el tema? El productor que no son los más beneficiosos y también el tema crediticio frente a una economía donde, digamos, la inflación está bajando, se está manteniendo relativamente baja, hoy, digamos, tomar un crédito no es negocio visible financieramente hablando, ¿no? Entonces, bueno, se conjugan esas dos cosas. Yo creo que en este cambio económico tan radical, bueno, este impasse en el cual hay que ver cómo queda la jugada planteada, bueno, esto era previsible que iba a suceder, o sea, no todo es tan fácil cuando vos tenés que proyectar a 4 o 5 años, entonces los créditos que están a 35 o 40 resultan caros en pesos. También aparecieron los créditos en dólares, en un principio eran una tasa muy beneficiosa, ahora ya están un poquito están más caros, entonces bueno, de alguna manera yo creo que el productor agropecuario que se pudo acomodar, pagar sus deudas y que le cuesta hoy también todo lo que está haciendo, todo el esfuerzo que está haciendo, igual que los empresarios para poder subsistir, les cuesta, pero bueno, están pudiendo ahorrar en semillas, en granos, y eso creo que quizás el año que viene, con un panorama un poco distinto, mejore la situación comercial y puedan reinvertir en lo que quieren reinvertir. En otro tramo de la entrevista, Enrique Bertini, el titular de CAFMA, también habló de lo que le resta competitividad al sector a nivel internacional, como es la alta carga tributaria que pesa sobre el sector de la maquinaria agrícola. En nuestro sector tenemos una gran carga tributaria que nos deja fuera de competencia, digamos, a nivel internacional. Entonces yo creo que algo similar puede ser que le esté pasando al productor agropecuario, que es un poco lo que uno escucha que se queja, que mantiene siempre, que son las retenciones, que son en definitiva cargas impositivas impuestas, que hacen que su rentabilidad sea baja, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos sucede algo similar, digamos, ¿no? En el caso del productor agropecuario que tiene un commodity para la venta, está, digamos, de alguna manera asegurada la venta en el mercado internacional, obviamente a un precio bajo. En el caso nuestro, que hacemos bienes de capital, tenemos que salir a fomentar esa venta, a incentivar esa venta y a cambiar nuestro producto. Bueno, las realidades de venta son diferentes, pero en definitiva creo hoy que el tema financiero es muy importante para tener iguales condiciones que otros lugares del mundo. Doctora Golda Aracena. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel.
te echaba de menos. Si en cada canción que escribo corazón detuve el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos, el color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto y cuando quiera bailará conmigo. La vida apenas solo dura un rato y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Ah, es arriba. Muchachos, toma final. Como salga. Esta es la buena. 1, 2, 3, 4. Sus pechos como punta de una roca se paseaban en el bar sirviendo tragos, vestida como quien no quiere ropa y más trucos en la piel que cualquier mago. Tenía varios nombres para olvidarse del nombre que le dieron en la casa. Tenía un pasado ideal para no acordarse y fama de cumplir cuando amenaza. Los martes se llamaba Margarita, los viernes por las noches ya era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Su nombre aquella noche era Julieta. Instinto siempre pudo más que eso. Asuntos que no entienden los poetas. Jamás hubo una cama en nuestra historia. En baños y despensas trapecistas. Tatuada está su espalda en mi memoria. Dos locos en un bar a lo hedonistas. Los martes se llamaba Margarita, los viernes por las noches ya era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola.
Me dijo hasta mañana y no volvió. El bar se llama hoy Melancolía y los martes se llamaba Margarita. Los viernes por las noches ya era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así. Para bajarle un montón de estrellas. Ay Dios, todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Oye, todo fue por ella. Tanto se burló de mí que ahora no puedo verla.
caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, oh, no te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay,
La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo.
saber que esto sigue igual y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Enséñame a vivir sin ti. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, pero diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo
Gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, Gracias por existir. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 3939 6243. El Quincho de Pía. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un Rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería.
buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Cursucuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora VHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:41 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 96%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor.
Solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, que ya no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, estoy viviendo por ti. Mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, que ya no volveré a ser esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti, por ti. Andrés Cepeda, Dios te bendiga. ¡Viva Colombia! Gracias. ¡Viva Leona! Gracias. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Ahora que encontré la calma, tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas. Sabes, aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchabas yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte.
tuyo como lo es tu propia sombra. Una vez te di mi vida, escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra. Una vez te di mi vida, escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor. Lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Ha salido el sol por noveno día, seguirá lloviendo como pesadilla, pero no me importa, no le temo al agua. Ya fue la Navidad, también la vacación, no pierdo ocasión para decírtelo, eres lo mejor, pero te digo adiós. Y dice: lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Lo hiciste todo bien, deberías saberlo. La cama, la cena, el amor, la tregua, la guerra, los besos, las horas en vela. Siempre te amaré, princesita mía. Eres la más linda, eres mi alegría. Pero hay un camino que me está esperando y dice: lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo
debo irme. Lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Lástima, lástima que debo irme. Lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Cae el sol en tu balcón y el ritual se terminó. La verdad es que no ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil para los dos. Sigo aquí esperando por ti. Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. Esperando por ti, no sé qué puedo más. Yo no sé qué estuvo mal. Y la luz me cegó en tu camino. Descubrí, entendí el infinito entre los dos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas.
horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote.
Contactos Fernando Krongold 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero 3773 62 74 91. Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12. 9 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 96%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Procedente del embrujado trapecio amazónico, desde la misma inexpugnable selva, dominio de los indios ticuna, el más reconocido curandero, rezandero, secretista y clarividente indígena de renombre internacional. Conocedor de los 1000 y más secretos para la salud y la suerte. El gran maestro Taimakún. Escúchelo todos los días por esta emisora. Quedan ustedes con el gran maestro Taimakún. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querida familia en este día tan especial? Ya saben ustedes, hermanos del alma, que está un poquito afónico, un poquito, hablando así, un poquito enfermo. Ya sabe que uno mayor le atropellan las enfermedades, pero hago el esfuerzo de siempre estar compartiendo con cada uno de todos ustedes. Ya saben, hermanitos del alma, que hoy es un día de descanso para el gran maestro Taimakún. Ayer martes estaba directamente en Colonia Lisa. Hoy estoy en descanso aquí
en Corrientes Capital, porque en realidad he estado con un poquito de gripa, un poquito de fiebre, pero bueno, siempre he estado compartiendo con cada uno de ustedes. Ya saben, hermanito, que son muchos los mensajes de texto que mandan, son muchos los testimonios y son muchos que quieren llevar el cazador indígena, son muchos que quieren orar por los enfermitos en los hospitales, en las clínicas, en sanatorios. Les había avisado que Eva iba a estar ahorita en San Miguel, este jueves, ¿me comprende? O sea, mañana jueves estoy en San Miguel atendiendo por la mañana. San Miguel, jueves 21 de noviembre, por la mañana de 9 a 12 del día, ahí estoy en el hospital de Doña Ofelia. Y por la tarde estoy en Santa Rosa. Y aviso a todos los hermanitos de Santa Rosa que el jueves, o sea, mañana jueves, estoy en Santa Rosa. Ahí estoy atendiendo, mañana jueves 21 de noviembre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde. Ahí estoy en la casa del señor, el señor Timoteo Alegre, en la casa del señor Timoteo Alegre. Ya saben que queda en la calle Corrientes, sin número, barrio Vizcacha, ahí en el barrio La Vizcacha, a pocos pasos de la despensa de la señora Porota, queridos hermanos, que han avisado. Bueno, queridos hermanos, son muchos que quieren hablar en la radio, aquí hay personas que quieren dar testimonio, entonces mucha atención a estos testimonios de estos hermanos que quieren hablar, mucha atención. Sí, queridos hermanitos, mucha atención a toda la amable audiencia, porque son personas que van a dar testimonio, son personas que han visto el cambio. Aquí la hermanita en realidad estaba muy mal, muy enferma, en realidad no hallaba qué hacer, ya había visitado todos los médicos, ya había ido a Buenos Aires, ya había visitado curanderos, brujos, hechiceros, nadie la había curado. El poder divino de Dios Todopoderoso hizo el milagro y la curó de estos dolores, de esta dolencia. Hermanita, córrase para acá, explíquele usted con cariño a toda la amable audiencia cómo venía usted y cómo está ahorita, y si visitó más personas o no visitó. Queda en el micrófono de esta radio, querida hermanita. Mucha atención, amables oyentes. Bueno, doy la gracia a Dios y a la Virgen, que estos queridos hermanitos que me han sanado y me han dado la gracia, porque si no yo en este momento no estaría más, estaría en el cajón. Usted sabe lo que es. Yo doy la gracia, ténganme en confianza y vengan todos a verlos, vengan, ayúdenle también, porque viera el dolor. Yo fui de todos los doctores, fui hasta Buenos Aires y ningún doctor me sacaron el mal arriba, y esto doy muchas gracias y lo agradezco de corazón a estos hermanitos, porque en fin yo ahora en este momento me encuentro aliviada de todos los dolores. Doy muchas gracias y que tengan mucha suerte esos dos hermanitos, que puedan seguirlo toda la vida, porque yo toda la vida lo voy a venir a visitar. Muchas gracias hermanito. Gracias querida hermanita, gracias démosle a Dios, gracias queridos oyentes por estar en la sintonía del programa. Bueno, queridos hermanos, por eso los he invitado que se hagan acreedor al amuleto, a la aseguranza. Por eso los he invitado que lleven el rego esotérico de las 7 hierbas cómicas africanas, el estrato del árbol del palo vivo, lleven el saumerio sagrado, mirra, incienso y estoraca, lleven el jabón zodiacal, el jabón de la suerte, he regalado. Todo esto, reclámelo, querido hermanito. Bueno, querido hermanito, aquí son muchos los que quieren dar testimonio. Aquí se encuentra otra hermanita que en realidad ella estaba muy mal. Ella tenía dolores por toda parte. Tenía una úlcera, una herida, una llaga en el pie. Ella misma va a hablar aquí que cómo se sanó, que Dios hizo el milagro. Entonces ya sabe usted, hermanito, que si usted tiene heridas, picazones, rasquiña en su cuerpo, visite a Taimacún para que sea sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted quedará sanado. Mucha fe ponga que Dios nos está escuchando. Entonces, hermanita, córrase para acá, explíquele usted a la amable audiencia cuántos años llevaba esa herida y cómo quedó cicatrizada o no quedó cicatrizada. Y si los dolores se le fueron. Bueno, hermano oyente, mucha atención a la hermanita que va a dar el testimonio. Hermana, cuiden los micrófonos de la radio. Bueno, quiero agradecerle muchísimo al hermano Chamame, al maestro Chamame,
que me ha curado una gran úlcera que yo tenía en la pierna, que cicatrizó, gracias a Dios estoy muy contenta, que quiere llegar, yo estoy en la ciudad de Rafaela, vivo en calle 500 Milla y Miguel Giai y Barrio Güemes. Estoy muy muy contenta, agradezco muy mucho con Dios que me ha curado mucho esa gran úlcera que yo tenía en la pierna. Ha cicatrizado muy bien. Hermanita, comuníquele a la amable audiencia cuántos años llevaba usted con esa úlcera, en realidad, si la molestaba mucho o no la molestaba, o la herida era muy grande o muy pequeña. Sí, bueno, muchos años, mucho porque sufrí muchos años, que me molestaba y que era muy, muy grande, infectada, me hacía dolores, pero gracias a Dios ahora estoy muy, muy contenta porque está muy sana, muy cicatrizada. Sí, muchos años me ha molestado, me infectaba, ¿viste? Supuraba, de todo me dolía mucho, hasta me dejaba sin caminar a veces, porque se me hinchaba el pie, todo un desastre, era muy, muy terrible. Pero gracias a Dios estoy muy, muy contenta agradeciéndole al maestro Chamame, muy contentísima, porque me ha curado, puedo caminar por mis hijos, todo. Gracias a Dios estoy muy contenta. Por favor, hermanita, ¿les puede repetir la dirección a la amable audiencia por si quieren ir a preguntarle? Repítale la dirección, por favor. Bueno. Por favor, sí, repítale la dirección. Bueno. ¿Y el nombre? Vivo en la ciudad de Rafaela, calle 500 Milla y Miguel Giai, me llamo Olga Catalina Espinardi. 500 Milla y Miguel Giai, Barrio Güemes, vivo en la ciudad de Rafaela. Gracias, queridos oyentes, por estar en la sintonía de su amigo, su servidor, el gran maestro Taimacún. Escucharon este otro testimonio de la hermanita que tenía esa úlcera, pero muchos años, no la deja caminar, se le hinchaba el pie, le dolía la espalda, la cintura, y ahora se encuentra contenta. Mire cómo se ríe, qué lindo. Esto es lo bello, que directamente ustedes vean el milagro. Los milagros no se han acabado, querido hermanito, por eso los invito es con mucho cariño, con mucho amor, con fuerza de mi corazón, para que usted vea ese cambio que usted necesita. Y ya sabe usted, no se le olvide, reclamar el riego esotérico, reclamar el saumerio, la mirra, incienso y estoraca, y reclamar el jabón. No se le olvide que el talismán sí tiene un costo, el cazador indígena, los va a favorecer de todo, de guerras, violencias, de maldades. Escuche usted qué es el cazador indígena. Vamos a la pausa. Cuenta la leyenda que en algún momento del tiempo, la selva del Amazonas se vio azotada por terribles plagas que estuvieron a punto de acabar con ella y las culturas que habitaban allí. La llegada del conquistador puso en peligro la tradición y el conocimiento de varias civilizaciones amazónicas que vieron cómo se extinguía la llama de tribus importantes en todo el continente. Mayas, aztecas, incas, chibchas ya habían sido derrotadas y el temor los invadía. Fue cuando esas culturas acudieron a la tribu más poderosa en el campo espiritual para solicitar su protección divina. Los caciques indios Taimacún, el gran Tai Tacurara, el gran cacique indio Taimacún, pidió a Dios su protección y convocó la energía renovadora de los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, el viento, el agua y la Pachamama tierra, además de todo el calor y el poder de Papa Sol y la frescura y energía transformadora de Mamá Luna, y formó así el más poderoso tesoro protector con la esencia verdadera que cubre mente, cuerpo y espíritu. Es así como nació el cazador indígena. Esta poderosa protección fue entregada a todos los hombres y mujeres de las tribus amazónicas, y ella obró en cada guerrero, sanando sus heridas, curando las enfermedades y evitando que sus culturas tuvieran un fin catastrófico. Pero estos poderes
solo pueden unirse cada 7 años. Desde esas lejanas épocas, esta ha sido la leyenda más importante en toda la región selvática, contada por muchos ancianos que conservan su cultura indígena y que dan gracias a este hermoso tesoro por su protección diaria. Hoy se habla de que la selva del Amazonas está protegida por el cazador indígena, y por eso nunca se acabará. Y dan gracias por los grandes beneficios que ella les da a diario, siendo la región más rica del mundo, protegiéndola de catástrofes y ayudándola a supervivir, y con ella a las tribus que todavía la habitan. El cazador indígena es la principal leyenda de la selva. Pero ahora los grandes caciques indios Taimacún, viendo las terribles plagas que está sufriendo el hombre blanco, como hambre, guerra, desempleo, muerte, destrucción, envidia, maldad, egoísmo, males que no distinguen raza, color ni credo, que afectan a niños, a adultos, a animales, y que su único fin es acabar con la vida del hombre. Nacen hombres con el único propósito de destruir a los demás. Estas plagas están arriesgando la civilización del hombre moderno. Y por esto los caciques indios Taimacún han decidido entregar al hombre blanco la protección que ha salvaguardado la selva amazónica por siglos. El cazador indígena. El cazador indígena, forjado en la selva del Amazonas por los grandes taitas curaras, con los 4 elementos de la naturaleza: el viento, el fuego, el agua y la Pachamama tierra, y con todo el poder de Mamá Luna y Papá Sol y la bendición de Dios Todopoderoso, llega a ustedes esta protección, que ya es conocida en varios países como México, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Colombia. Portada por exitosos artistas de cine y televisión, cantantes exitosos, poderosos empresarios, políticos de buen nombre, ganaderos y campesinos prósperos, todos con un corazón lleno de amor al prójimo y deseos de ayudar a los demás. Llega a sus manos. Si usted es una persona de buen corazón y desea protegerse y a su familia de enfermedades y pestes, desea que sus hijos estén protegidos contra malos vicios, drogas, prostitución, alcohol, homosexualismo. Si desea que el amor llegue a su vida, que sus cultivos sean prósperos, que su ganado esté protegido contra todo mal. Desea usted alejarse de sus enemigos y de malos vecinos, estar alejado de la envidia, la maldad y el egoísmo, protegerse de brujería y hechicería. Por todo esto y mucho más, los caciques indios Taimacún le dan esta gran oportunidad de conocer y portar el cazador indígena. Gracias, queridos oyentes, por estar en la sintonía de su amigo, su servidor. Ya saben ustedes que entrego el cazador indígena ahora en diciembre. No se le olvide reclamarlo. Aquí la licenciada María de la Fe va a hablar estas palabritas. Licenciada, queda usted en el micrófono.
Hoy día miércoles, tercera edición de la semana, nuevamente atendiendo para todos ustedes la licenciada María de la Fe. Amarres y uniones de pareja, trabajos a corta y larga distancia. Usted puede ser feliz y vivir una vida que merece. Trabajamos en el Campo Santo, pactado con los espíritus más poderosos y sus invocaciones de alto poder. La ofrenda de nuestra propia alma, de nuestro propio espíritu. Soluciones a casos imposibles para otro. Pague después de ver los resultados. Protéjase de enemigos y envidia. Con ustedes, la licenciada María de la Fe y el gran chamán Taimacún, el gran maestro de los maestros chamanes, el príncipe de los hechizos de amor, experto conocedor de amarres eternos perfecto, dominando el arte de la seducción, unión de pareja. Atraemos sumiso, obediente y para toda la vida. Retira y aleja a tu rival. No permita que tu pareja te abandone. Ya no te humilles más. No ruegue más. Pon en nuestro conocimiento tu problema. Atención, comuníquese ahora mismo, ya ahora mismo, atención. Anote este numerito, 3704 305304. También tenemos habilitado el 11 36 71 11 09. Usted puede comunicarse también al 37 94 29 71 22. Todos sus problemas tiene una solución. Acérquese. Le esperamos para llevarle directamente al triunfo y hacia el camino de la victoria. Licenciada María de la Fe, junto al gran maestro Taimacún, el chamán, quien a continuación le excedemos la palabra. Sí, queridos hermanitos, la licenciada María de la Fe, el gran maestro Taimacún, estaremos siempre aquí en los micrófonos de la radio dando el mensaje de fortaleza espiritual. Ya saben ustedes que estoy un poquito afónico, un poquito enfermo, pero siempre estaré con ustedes. Brego a estar compartiendo el conocimiento, el poder, la sabiduría a cada uno de ustedes. Siempre saldré a la gira. Y si no, mi hermanita María de la Fe, saldrá ella con algún chofer o algo parecido. Pero no los abandonaré. Bueno, queridos hermanos, ya saben que en Paraguay estoy atendiendo del 4 al 10 de cada mes. Ahí en la calle, en la avenida, no se le olvide, Paraguay. Ahí estoy atendiendo del 4 al 10 de cada mes en Pilar. Ya sabe, calle Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó, barrio San Pablo. Y en Corrientes Capital, ya saben ustedes, avenida Maipú, número 1550, ahí estoy al diagonal. Y queridos hermanos, ahí en Corrientes Capital, en la avenida Maipú, número 1550, diagonal al supermercado La Reina. Hay una banderita donde venden aceite, ahí enseguida está Taimacún. Queridos hermanos, ya saben que cuando la ciencia entra al corazón, la sabiduría dulce a su alma, con fe pide, con fe recibe todo lo deseado. Queridos hermanitos, no se le olvide reclamar el saumerio, reclamar el riego y reclamar el jabón esotérico, reclamar el riego de las 7 potencias, de las 7 fuerzas positivas y el estrato del árbol del palo vivo. El saumerio, mirra, incienso y estoraca. Esto se le entrega y también vamos a estar entregando en diciembre el amuleto, el cazador indígena. Querido hermano, no se vaya a quedar sin él. Bueno, son muchas personas que quieren hablar en la radio, pero el tiempo no nos alcanza. Bueno, disculpen que haya participado con ustedes en esta media horita, en realidad fónico, pero ahí tenía las palabritas del gran maestro Taimacún. En este momento, con cariño, con amor, agarre papel y el lápiz, anote las direcciones de estos pueblos donde voy a estar atendiendo. Mucha atención. Ya saben ustedes que en Corrientes Capital siempre estoy del 25 al 30 de cada mes, del 25 al 30 de cada mes en Corrientes Capital. Avenida Maipú, número 1550, a 6 cuadras de la terminal de colectivo y ahí directamente diagonal al supermercado La Reina. Ahí ven unas banderitas donde venden aceite, ahí enseguida está Taimacún, 150. La dirección de Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Para mejor información, llamen a los números celulares. Ya sabe que si llaman a los números de la hermosa ciudad de Argentina, llamen
con el signo más adelante. Y ahí el numerito, 549. Ahí sí, 11 36 71 11 09. Llamen a este otro, es de Argentina. El signo más y el número 549 37 94 29 71 22. Este que voy a nombrar es de Paraguay. Este es Tiguo. El número, anótelo por favor. Tiguo 09 87 12 32 98. Este también es de Paraguay. Claro, 09 91 66 70 61. Ya saben la dirección. Es en Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Sí, queridos hermanitos, en estas direcciones que yo nombro es donde respondo por mis trabajos. No se le olvide reclamar el riego esotérico, reclamen el saumerio sagrado, reclamen el jabón zodiacal de la fuerza poderosa para la suerte, para que haga amarres directamente con su esposa, su novio, su novia, hermanito. No se le olvide, entrego el amuleto, la aseguranza, el radioactivador, para que usted se haga directamente a fortuna. Sacamos tesoros, sacamos huaca, desenterramos hechizos, maleficios, vamos al Camposanto y miramos qué es lo que le pasa a usted. No se le olvide que el gran maestro Taimacún es ciencia, poder, sabiduría. Los quiero mucho, los aprecio. Entonces por eso los invito para que escuchen la dirección de estos pueblos donde atiendo. Mucha atención. San Miguel, jueves 21 de noviembre, por la mañana de 9 a 12 del día en el hospedaje de Doña Ofelia. Santa Rosa, jueves, ahí en Santa Rosa voy a estar por primera vez ahorita. En Santa Rosa, jueves 21 de noviembre, por la tarde, de 3 a 7 de la tarde. Ahí voy a estar en la casa del señor Timoteo. Ahí, ya sabe usted, Timoteo Alegre, queda en la calle Corrientes, anoten bien, calle Corrientes sin número, barrio Vizcacha, en el barrio Vizcacha, a pocos pasos de la despensa de la señora Porota, ahí a poco espacio de la despensa de la señora Porota. Santa Lucía, viernes 22 de noviembre por la mañana de 9 a 12 del día en el Hotel Santa Lucía. Goya, viernes 22 de noviembre por la tarde de 3 a 7 de la tarde. Ahí estoy en el Hotel Los Sauces, queda en la calle 25 de Mayo, número 366, a una cuadra de la terminal o a cuadra y media de la estación de servicio La Shell. Tres Bocas, sábado 23 de noviembre, por la mañana de 3 a 12 del día, en la radio rural, allá en Tres Bocas. No se le olvide esquinas, estoy el sábado 23 de noviembre, por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí en esquina, en la cabaña y parrillada de La Suerte, del señor Pablo Aranda. Ya sabe usted que queda entre la calle 9 de Julio, haciendo esquinas con la calle Libertad. Déntrese por la galería. San José de Feliciano, estoy el domingo 24 de noviembre, por la mañana, de 9 a 12 del día, en la calle Rivadavia, número 507, en toda la esquina, casa de color verde, a una cuadra de la estación de servicio YPF, en la casa de la señora Graciela Mairana. Alerta, se le avisa a todos los hermanitos de Federal, poblaciones aledañas, que voy a estar atendiendo en Federal o en Las Delicias. En Las Delicias voy a estar el domingo 24 de noviembre por la tarde, de 3 a 6 de la tarde, ahí en Las Delicias. Ya sabe que en la casa de la señora Ofelia Gómez, que han cordialmente avisado. Casa de la señora Ofelia Gómez en este hermoso municipio de Las Delicias, para que usted directamente le avise a todos los hermanitos de Federal, poblaciones aledañas, que voy a estar en Las Delicias el domingo 24 de noviembre por la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en la casa de la señora Ofelia Gómez. En estas direcciones es donde yo respondo. Estoy en Paraguay, estoy del 3 al 10 o 11 de cada mes. Como comienzo el mes en Paraguay, no se le olvide todos los habitantes de Paraguay, poblaciones aledañas de la capital,
que el gran maestro Taimacún siempre estará del 3 en adelante, del 2 o al 3 hasta el 10. Ahí estoy atendiendo consultas personalmente y en privado. No se le olvide la dirección de Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Para mejor información, llamen a los números celulares. Ya sabe que si llaman a los números de la hermosa ciudad de Argentina, llamen con el signo más adelante. Y ahí el numerito, 549, ahí sí, 11 36 71 11 09. Llamen a este otro, es de Argentina. El signo más y el número 549 37 94 29 71 22. Este que voy a nombrar es de Paraguay. Este es Tiguo. El número, anótelo por favor. Tiguo 09 87 12 32 98. Este también es de Paraguay. Claro, 09 91 66 70 61. Ya saben la dirección. Es en Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Hermanitos del alma, no me queda sino invitarlos para mañana a un programa similar o quizás mejor. Que la paz del Dios Todopoderoso reine en todos vuestros hogares. Dios llene de bendiciones a todos mis queridos hermanos que estuvieron en la sintonía de su amigo, su servidor, el gran maestro Taimacún, el chamán. Dios los bendiga, mis hermanos del alma. ¡Jau, jau! Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Existe un universo infinito, una sabiduría infinita. Usted puede acceder a ella. Verdad, conocimientos, fe al alcance de su mano. Evite malestares, dudas, fracasos. La Congregación Universal del Pensamiento lo guiará por la senda de la luz y la verdad. Acompáñenos. De las entrañas del monte traigo mi canto dolido. Existe un universo infinito,